Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a discutir una de las lecturas que hemos estado haciendo este mes. Esta vez se trata de una lectura bastante íntima llamada Desembalcando mi biblioteca y es del filósofo Walter Benjamin. Walter Benjamin fue un filósofo de principios del siglo XX. Él nació en 1892 y falleció en 1940 y era un filósofo alemán de origen judío que además de tener muchas reflexiones filosóficas sobre el arte, algunas reflexiones sobre el mundo contemporáneo, también hizo reflexiones sobre su propia vida y esta es una de ellas. Se llama Desembalcando mi biblioteca porque lo que Walter Benjamin está narrando es cómo él está desempacando libros de su biblioteca que llevan guardados en cajas 2 años. Y aquí nos va a contar la historia de estos libros, pero también la historia de las colecciones que todos tenemos en nuestras casas, ya sea de libros, ya sea de pinturas, ya sea colecciones de plantas, colecciones de monedas. Va a hablar de las colecciones y de lo que significa coleccionar para nosotros. Va a comenzar contándonos sobre la idea del coleccionista. Pues Walter Benjamin está en el principio de este texto narrando básicamente cómo es que él está desempacando los libros que lleva guardado por 2 años, libros que ha coleccionado a lo largo de toda su vida. Estos libros van a ser importantes para él y por eso nos va a empezar a hablar de la idea del coleccionista. Nos va a decir que la relación de un coleccionista con el conjunto de sus objetos va a ser una relación de afecto. Es decir, que el coleccionista puede haber escogido cualquier objeto del mundo para coleccionar, pero va a decidir sobre aquellos a los que les va a tener un afecto o les va a dar un significado. Entonces, nos va a decir que una colección es un desorden familiar. Quiere decir que cada uno de nosotros, a la hora de tener colecciones de nuestros objetos, vamos a arreglarlos de la manera en la que nosotros queremos, bajo el orden que nosotros mismos le damos. En mi biblioteca, por ejemplo, en esta parte está todo lo relacionado a la filosofía. Aquí tengo todos los libros de teoría del arte, aquí todos los catálogos de exhibiciones y si pudieran ver más abajo están los libros de literatura y aquí de este otro lado están algunos catálogos que les puedo mostrar. Entonces, Walter Benjamin nos está comentando que las cosas que coleccionamos son cosas a las que les tenemos cariño o que les tenemos alguna importancia y por eso las ordenamos de la manera en la que nosotros queremos. En este caso yo las ordené por temáticas, pero tal vez alguno de ustedes puede ordenar su biblioteca por colores, tal vez alguno lo ordena en orden alfabético, en fecha en la cual las adquirieron, en fechas de los libros. Los libros tienen tantas características por las cuales podemos coleccionarlos y al mismo tiempo ordenarlos, que de eso nos va a hablar Walter Benjamin en este escrito. Él nos va a decir, cualquier recuerdo, cualquier pensamiento, cualquier reflexión pasa a ser, a partir de ahora, el pedestal, la base, el marco, la señal de la apropiación del objeto. Volvamos a esta idea. Cualquier recuerdo del objeto, cualquier pensamiento sobre ese objeto, cualquier reflexión pasa a ser parte del pedestal, la base, el marco, la señal de la apropiación del objeto. Y esta palabra apropiación va a ser muy importante para el coleccionista según Walter Benjamin, porque de todos los objetos que el coleccionista tiene a su alcance, va a apropiarse de algunos. Yo voy a decir, todos estos son mis libros, son mis plantas, son mis cuadros, porque soy yo quien escogió qué quisiera tener en mi colección. Entonces estoy apropiándomelos, ¿verdad? Son míos, son parte de mi colección. Entonces cualquier objeto, al que yo le tenga un recuerdo sobre él, a que yo le pueda dar alguna reflexión sobre él, va a ser parte de esa colección. Entonces las colecciones no son solo objetos, sino también son recuerdos sobre los objetos, son pensamientos sobre los objetos. ¿Por qué escogí los libros que escogí? ¿Y por qué otros no los tengo en esta librera? ¿Por qué otros los regalé? ¿Por qué otros no los compré nunca? ¿Qué hace que los pensamientos que tengo sobre estos libros que tengo me hicieron poder adquirirlos? Y entonces él nos va a decir qué son los objetos para el coleccionista y por qué les tenemos tanto cariño.
¿Por qué yo puedo escoger mi libro favorito de todo esto y contarles algunas historias sobre él? Walter Benjamin al final de este texto sí nos va a hablar de algunos libros que él ha adquirido en librerías usadas, en subastas, como coordinación con un amigo. Él nos va a contar algunos libros que han sido importantes para él conforme los va sacando de estas cajas. Pero al mismo tiempo se está preguntando y se está reflexionando por qué estos objetos son importantes para un coleccionista. Yo solo tengo pues colección de arte, colección de libros y colección de plantitas. Pero, ¿qué pasa si yo, por qué no tengo una colección de monedas? ¿Por qué no tengo una colección de conchas? ¿Qué son mis intereses y por qué los objetos que tengo están combinados con esos intereses? Y entonces él también nos va a decir que la relación con los objetos que tienen con los coleccionistas no está hecha a través de sus funciones. No tenemos objetos en colecciones porque los creamos útiles, sino que tenemos objetos en colecciones por su teatro de destino, dice Walter Benjamin, es decir, por el significado final que le estamos dando. Así, coleccionar va a ser un oficio infantil, según él, porque podemos jugar, ordenar, apropiarnos. Seguro cuando éramos niños también coleccionábamos piedritas que nos parecían interesantes, o íbamos por el mundo viendo qué tipo de hojas o qué tipo de paredes, qué cosas nos gustaban de este mundo para apropiárnoslas. Y ese mismo sentido de cuando éramos niños se hace más grande cuando somos adultos y podemos adquirir cosas. Él nos va a decir que las colecciones también hacen cuenta de un poder adquisitivo porque son cosas que adquirimos o que compramos. Así también nos va a decir que la colección tiene un cierto interés sobre el amor al pasado. Si tuviéramos una colección de arte contemporáneo, también estaríamos pensando qué cosas de hoy, del presente, puedo comprar para que son importantes hoy y van a ser importantes en el futuro. Pero también si yo tengo una colección, puedo comprar cosas o adquirir cosas, específicamente libros, porque son antiguos. Puedo pensar en libros que tienen años, que fueron escritos antes de que uno naciera, libros que fueron heredados, libros antiguos, que son importantes simplemente por su tiempo en este mundo. Entonces, Walter Benjamin también nos va a decir que hay un cierto amor al pasado que el coleccionista tiene al que no puede escapar. Así también, estar en una colección es un préstamo indefinido, porque puede ser que cambiemos de idea sobre por qué este libro está en esta colección, puede ser que lo preste y se pierda, puede ser que simplemente ya no tenga importancia y decida eliminarlo. Todo está aquí momentáneamente, indefinidamente. Y hay una muy curiosa frase en la cual él nos está poniendo un diálogo en el que le preguntan a un hombre si él ha leído todos los libros que están en su colección. Y él dice, no, he leído tal vez el 10%, pero ¿acaso tú has usado toda la vajilla que tienes guardada para una cena? Entonces, me parece curiosa esta frase porque podemos pensar en que a veces tenemos objetos simplemente por un gusto personal. No necesariamente hemos leído todo lo que está aquí y tampoco lo que está aquí representa todo lo que sabemos. Sin embargo, pues los libros que tenemos los coleccionamos como objetos porque algún día pretendemos leerlos o porque simplemente nos gusta lo que significan para nosotros. Los libros se vuelven un objeto simbólico para nosotros. No necesariamente todos los libros de este autor los voy a haber leído y por eso voy a ser un académico sobre el autor que estoy leyendo. Pero definitivamente tienen un valor que para mí van a representar algo importante, los haya leído o no. Porque lo que me importa del libro ya no es lo que está adentro del libro, sino el significado que este libro tiene para mí. Que sea un libro de Octavio Paz y que sea un ensayo sobre literatura latinoamericana, tener este libro en mi biblioteca me hace algo importante, me hace algún significado, me hace algún sentido. Entonces, lo que estoy coleccionando es un complejo de sentidos, más que experiencias. Y algunos, por supuesto, ya los he leído y otros están esperando a ser leídos. Pero, ¿por qué tenemos los libros que tenemos en casa?
Así también Walter Benjamin, en lo que va haciendo reflexiones sobre lo que significa coleccionar, también nos va contando los libros que él va descubriendo en esta caja que está desempacando. Nos va a contar que la primera biblioteca que tuvo era una biblioteca muy pequeña con libros que había leído, libros exclusivamente que había leído. Pero después esos libros se volvieron objetos valiosos y ahora tiene una biblioteca cargada de libros que no necesariamente ha leído. También nos va a decir que hay elementos de los libros que van a determinar por qué se coleccionan. Por supuesto, su contenido es un dato curioso para coleccionar. También su autor es un dato curioso para coleccionar, pero también el año en el que fue publicado, la edición de ese libro es muy diferente a tener la primera edición, a tener una edición posterior, a tener la última edición. El formato, si es un formato de pasta dura, un formato de una edición especial, una traducción con comentarios de alguien importante. También, ¿quiénes fueron sus dueños anteriores? Tal vez está firmado por alguien que lo tenía antes o fue un regalo de alguien hacia alguien más y eso es importante. También, pues, Walter Benjamin nos va a dar una serie de factores por los cuales un libro podría ser parte de una colección, pero también es importante pensar cómo nosotros escogemos libros arbitrariamente solo porque consideramos que van a ser importantes para la colección y para nosotros. Y así nos va a decir que la actitud del coleccionista respecto a sus objetos se basa en el valor que otorga a estos. Si alguien de ustedes llegara a esta biblioteca y no tuviera ningún interés en los objetos que están acá, pues no sería una biblioteca valiosa para ustedes. Pero es lo único que yo he llevado a lo largo de todas mis mudanzas. No tengo ningún mueble que me pertenezca, pero tengo los libros que siempre se van conmigo a la casa a la que yo vaya. Entonces no es el equipaje más ligero, pero sí el más importante, es mi colección. Entonces estamos hablando aquí del amor que le tenemos a los libros y a las cosas. Y yo me pongo a pensar en las bibliotecas personales de cada uno de ustedes, que creo que va a ser una conversación súper interesante de tener en clase. ¿Ustedes tienen colecciones de libros? O si no tienen colecciones de libros, ¿qué coleccionan? ¿Coleccionan algo? ¿Por qué coleccionan lo que coleccionan? Y si coleccionan libros, ¿qué tipo de libros coleccionan? ¿Por qué? ¿Y cuál es su libro más valioso? También me gustaría saber cómo o si han visitado la biblioteca de alguien más. A mí me gusta mucho el acervo de la biblioteca del artista Roberto Cabrera, que está actualmente donado a la Universidad Rafael Landívar. En la biblioteca de la universidad, en el segundo nivel, está toda la biblioteca de Roberto Cabrera. Y es maravilloso entrar a su universo, a su imaginación, a su mente. Estamos entrando a libros de arte, libros de política, libros de historia de Latinoamérica. También hay libros de derecho que le interesaban. Hay muchos libros de Costa Rica porque los últimos años de su vida los vivió allá. Entonces, ¿por qué? Y es interesante pensar cómo podemos conocer a las personas a través de los libros que leyeron o los libros que coleccionaron. Son básicamente una puerta de entrada hacia sus mentes, hacia lo que pensaban, lo que les gustaba, lo que imaginaban. Las cosas que hemos leído también cambian la forma en la que pensamos. Entonces, entrar a la biblioteca de alguien más también nos invita a pensar como esa persona piensa. Y yo les quiero hacer la pregunta, si alguno de ustedes dejara entrar a alguien que no conocen a su biblioteca, ¿qué creen que esa persona pensaría de ustedes? ¿Qué dicen sus libros de ustedes mismos? Y pues esas son las preguntas de esta sesión. Algún día les mostraré mi biblioteca y varias de las cosas que hemos leído en este curso se encuentran acá. Entonces me llama mucho la atención pensar que también están siendo parte de esta biblioteca a través de este programa de literatura. Entonces espero conocer sus bibliotecas y nos vemos la próxima.